mujeres picudísimas. Una directora de espacio Mujeres para una vida digna, libre de violencia, que es Marilu Razo, y una activista, fundadora de Fem Awake, que es maestra y además se llama Emiret Rivera. La violencia contra las mujeres, es un tema, miren, ya a veces no sé desde dónde abordarlo. Si lo vamos a abordar desde la violencia física, la violencia de palabras, la violencia moral, la del trabajo, la emocional, es que hay tantos tipos de violencia. El tema de los feminicidios en México es un tema gravísimo que no podemos taparnos los ojos porque las matan porque pueden. Es así de sencillo, las matan porque pueden. No hay una protección del Estado, no hay absolutamente nada que castigar y las siguen matando. ¿Qué es lo que a ti, Emiret Rivera, es lo que más te preocupa de lo que ves? Bueno, antes que nada diría yo que somos tres mujeres picudísimas y que somos referentes precisamente de estas luchas que iniciaron en los 70s, donde las mujeres intentamos reivindicar esta lucha de género que tiene que ver con hacer valer nuestros derechos. Y antes de responder tu pregunta, me gustaría iniciar un poco en el contexto de que lo que pugnamos las mujeres que nos acercamos a estos espacios, que también agradezco y reconozco porque no en todos los espacios y los medios de comunicación se da la apertura para estos relevantes temas, pues que estamos hablando de un tema de derechos de personas. No estamos hablando de mujeres por el simple hecho de hacernos, ¿no?, notar como mujeres, sino que justo estamos hablando de los derechos de las personas mujeres que han sido violadas y que han sido invisibilizados pues, a lo largo de los años. ¿Qué me preocupa? Los números. Estamos exactamente a 75 años aproximadamente de que se declara la primera asamblea de la mujer en nuestro país. La primera vez que hay una declaración, una asamblea de la mujer promulgada y promovida por Naciones Unidas es en México. Y si hoy vemos los datos de nuestro notorio desempeño en temas de erradicación de violencia de género, México está dentro de los 10 países más inseguros y violentos a nivel global para las mujeres. Entonces, ¿qué datos? Pues para mí, Miret, eso es lo que todos los días me hace sentirme incómoda, indignada y, por supuesto, motivada a seguir impulsando estos discursos. En tu caso, Marilu Razo, ¿qué te preocupa? ¿Qué ves que no hay para dónde, pues? O sea, ¿qué reflexión haces al respecto, caray? Primero me sumo al agradecimiento de Ay, qué bueno que estamos aquí. Sí, qué bueno que estamos aquí porque es que no se puede no hablar de esto. No podemos no hablar de esto tantas veces como sea necesario. A mí también una de las cosas que más me preocupa es la impunidad social, la impunidad del Estado y que no vemos en términos de presupuesto la respuesta que una problemática como esta requiere. Y volviendo un poco a las cifras, es terrible darnos cuenta que con base en la última encuesta de la ENDIRE, que es esta encuesta que mide la dinámica de las relaciones en los hogares, la última fue en 2021, nos dice que el 70.1% de las mujeres de 15 años y más hemos vivido al menos un evento de violencia en la vida. Eso significa más de 35 millones de mujeres. Sí, estamos hablando de una problemática que está ahí latente y presente todos los días. Ahorita que dijiste, fíjate, ahorita que dijiste, todas hemos vivido, me acordé del momento que me tocó a mí. Y seguramente quien nos escucha, las mujeres también. Todas tenemos un momento que narrar, pero de una violencia impensable. Así es, de una violencia impensable. Y, por supuesto, una problemática como esta requiere de acciones articuladas de todos los sectores y todos los actores. Necesitamos generar espacios como este de reflexión, en donde el pensamiento crítico nos permita darnos cuenta que muchas de las conductas que hemos pensado que son normales e inocuas, ni son normales, ni son inocuas, ¿no? Laceran la vida de las personas,
terminan con proyectos de vida. A mí, una de las cosas que me gusta decir es que, por supuesto, la estadística nos ayuda a dimensionar la problemática, pero no podemos perder de vista que detrás de cada número y de cada porcentaje están personas, niñas, mujeres, que tenían un proyecto de vida, sueños, que por supuesto enriquecían o podían enriquecer a nuestro país y al mundo. La pérdida a nivel social, cultural, económico, es inmensa. Y bueno, pues no se trata de cualquier cosa, ¿no? Ahora, pregunta, Marilú, Miret, ¿no tendríamos que estar hablándole a los hombres? Porque la realidad es esa. O sea, la realidad es que, miren, viendo datos, o sea, el mayor estado de los que hay en México, el peor es el Estado de México en violencia contra la mujer. El menor es Aguascalientes. Ajá, nada más que el Estado de México, que es el mayor, tiene el 79% de violencia en todas las mujeres del Estado de México. O sea, de 10, estás hablando que 20 no. Las otras sí. O sea, las otras 80 sí. Y Aguascalientes tiene el 48%. O sea, quiere decir que de 100, 48 sí les toca. Así es. Entonces, esta es una realidad aterradora. No tendríamos que estar hablando con los señores, no tendríamos que estar hablando con los hijos, con los nietos, con los abuelos, con los papás, con los tíos. Por supuesto, pero creo que todo esto que se permite, ¿no? Que están los datos, como tú dices, existen las cifras y todo el tiempo nos enfrentamos a ellas y nos confrontamos con ellas, pero esas estructuras, porque al final del día el tema de la violencia en contra de las mujeres es un tema estructural que nace y se reproduce en cada uno de los espacios que las mujeres pisamos. Llámese el espacio familiar, el espacio doméstico, que es donde la mayoría de los abusos suceden por personas cercanas, por nuestras parejas, por los hijos también hacia sus madres. Entonces, a partir de ahí, cómo todo va siendo permitido, ¿no? De ahí el espacio laboral, las calles, no nos sentimos seguras cuando caminamos. O sea, es un tema tan grande, tan estructural, que yo creo que necesitamos empezar a hacer primero esta reflexión y visibilizar, como dicen, visibilizar, que tiene que ver con hacer evidente lo que no ha sido evidente para la mayoría de las personas, porque pretenden, pues, no hacerse responsable de lo que estamos viviendo y de cómo somos parte de este problema. Entonces, creo que lo más importante es que de manera conjunta y de manera colectiva, y me sumo a la voz de Malu, que hagamos precisamente estas reflexiones. ¿Por qué hemos permitido por tantos años vivir en estas condiciones de desigualdad que no debería de estar sucediendo y que tendríamos que estar alzando la voz de manera permanente? Híjole, ¿saben de qué me empecé a acordar ahorita, Marilú, Miret, público más inteligente? ¿Se acuerdan de las campañas en pandemia? Porque en pandemia, acuérdense que la violencia contra las mujeres subió 40 y tantos % en los hogares, justamente por ese encierro. Pero me acuerdo que había stickers que tú mandabas, los tengo aquí, de hecho. Ayúdame. Me acuerdo que en el Zoom levantabas los dedos y era un símbolo, si tú bajabas los 4 dedos y doblabas el pulgar, era un símbolo de ayúdame, te necesito. Hay una llamada de una chava que está pidiendo unas pizzas, el marido, que es el asqueroso violento que le pone una madriza espantosa, y ella le está explicando al de la pizza que la ayude a través como de códigos de promoción de la pizza, una cosa extrañísima. Ella logra comunicarse y logran llegar a salvarla. Socialmente tenemos que estar unidos, ¿no? Socialmente tenemos que ver esas señales. Totalmente, tenemos que estar unidos y tenemos que estar informados. Y quisiera regresar un poquito a la pregunta anterior. La doctora Patricia Olamendi, que es especialista también en estos temas, dice enfáticamente, en México los índices de feminicidio nos dicen que se cometen 11 feminicidios todos los días. Ella dice, en México, 11 hombres asesinan a 11 mujeres por el hecho de ser mujeres. Y esto lo quiero enmarcar en algo que Miret decía claramente, ¿no? Estamos hablando de una cuestión estructural. Eso quiere decir que no se trata de un pleito maniqueo entre buenos y malos, ¿no?
sino de poder entender cuáles son esas condiciones que hacen posibles las violencias y que hacen posible que las violencias se reproduzcan todo el tiempo y en todos lugares, ¿no? No serviría de nada atender de manera individual a cada persona que ejerce o vive violencia si no se modifican de fondo las estructuras que permiten la violencia. A mí me encanta hablar de la palabra erradicar la violencia. ¿Por qué decimos erradicar la violencia? Sí, que no porque existiera, ¿no? Que no... Claro, pero fíjate, lo interesante es que atendiendo a su origen etimológico, erradicar significa eliminar de raíz. Quiere decir que tenemos que ir a las raíces de la violencia, entender cómo está hecha, por qué hay cosas que pensamos que son más valiosas que otras, entender que vivimos en un sistema que privilegia a ciertos grupos en detrimento de otros, que hay muchas creencias que tenemos interiorizadas que se están jugando en nuestras relaciones, en las relaciones afectivas, en las relaciones laborales, en la escuela, en fin. Por eso es un tema que merece atención. La atención se la tenemos que dar todos los días, con el compañero de trabajo, con el marido, con todo lo que nos rodea. A mí me preocupa mucho que la violencia esté siendo algo ya natural entre nosotros. Lo que decías, Emilio, en un principio, pues ya los números no nos espantan. ¿Cómo? Justa, donde en ese número esté tu hija, donde en ese número esté tu abuela, tu mamá, estés tú, aguas. No desees a otro lo que no deseas para ti. Anuncios QTF. Platicando con Marilú Razo. Oigan, admiro mucho lo que están haciendo, ¿eh? Marilú Razo, directora de Espacio Mujeres para una Vida Digna, Libre de Violencia. Emiret Rivera, activista, fundadora de Fem Awake. De veras están haciendo una labor. Y lo que decía Emiret y Marilú en el corte comercial es que es una cosa cultural. O sea, nosotros no estamos abogando en este micrófono porque nos den ni los mejores sueldos o más sueldos que los hombres o igual que los hombres o equidad de género. Estamos pidiendo que no nos maten por ser mujeres. O sea, no se confundan. Estamos pidiendo importantemente que entiendan ustedes, nosotros, que en México cada año asesinan a 3,000 mujeres, niñas y adolescentes. Estás hablando de... Solamente el 24% de esta cifra se contabiliza como feminicidio. Señores, a ustedes no los matan por ser señores. Ya, para entenderlo más fácil. A ustedes no los matan. Emilio, a ti no te matan por ser hombre. No los matan por ser hombres. De verdad, a nosotros nos matan por ser mujeres. Entonces, si las mujeres que estamos vivas no levantamos la voz, entonces, ¿cómo chingados le vamos a hacer? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podemos entender esto? No es ganar lo mismo, es tener el derecho a la vida. Es tan sencillo, ¿no crees? Es fundamental. O sea, a ver, vamos pensándolo bien, señores y señoras. Imagínate que yo te cuento que tú vives en un país en donde de las 10 mujeres que estamos aquí presentes, tenemos la posibilidad de morir hoy por ser mujeres. ¿Estamos? Me dirías qué locura de país, Fer. Pues en eso estamos. Hoy van a matar a 10. Entre 10 y 12. Hoy, nada más hoy, 24 de enero, hoy va a haber 10, 12 muertas. ¿Por qué las matan? Porque pueden. Entonces, ¿cómo le hacemos para entender el tamaño de problemón que es esto? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué tenemos que poner en la mesa ya duramente? Pegar en la mesa y decir ¿qué? Pues a mí me gustaría hacer esta invitación a, tú bien dices, ¿no? La reflexión, pero hay que... Va para atrás, ¿verdad? Va para atrás. Necesitamos ir, ¿no?, a este término, la deconstrucción. Sí, pero ¿cómo hacemos una deconstrucción? Primero ubicándonos en dónde estamos hoy en día y de dónde ha empujado, ¿no?, el problema y qué ha permitido y qué ha facultado a que los violentadores lo sigan haciendo.
pues la misma sociedad, ¿no? Ha sido parte de consentir estos abusos y me voy y parafraseo a Marta Lamas, y para mí eso es como la clave máxima del feminismo. No podemos permitir que una diferencia biológica, o sea, ser como nacemos, hombre o mujer, se traduzca en una desigualdad social o en un acto de violencia. Porque en eso es a lo que nos enfrentamos. Parece que ser mujer y es nacer con el estigma de que no vales, de que eres dentro de la empresa el pasivo, la que no genera, la que endeuda, la que genera el problema. Y sin embargo también, y hemos de decirlo, gracias a las mujeres se sostienen las sociedades. No somos un ente pasivo, somos las mujeres que en la mayoría de las familias somos quienes permitimos que los otros o que las otras crezcan, logren sus sueños, logren sus proyectos, y siempre es invisibilizado este tema. A ver, una pregunta, señores. Esto de veras que les entre la pregunta y a ver ustedes qué contestan. Si ustedes es decir, si violentan, por ejemplo, a su esposa, ¿violentarían a su madre? ¿Violentarían a su hermana? ¿Violentarían a su hija? O sea, sí me parece que es una pregunta toral muy importante. A lo mejor podemos pensar en ese hombre que violenta a su esposa porque puede, cree que puede, pero no violentaría a su madre porque la respeta. Pues, ¿qué crees? ¿O no? ¿Qué crees, Fernanda? También violentan a su madre, también violentan a sus hijas. O sea, es parejo. Porque está esta concepción en esta de no pasa masculinidad nada. Patriarcal, justamente no nada más no pasa nada, sino de alguna manera se sienten con el derecho de hacerlo, porque están en una superioridad, dominación y control. Entonces, justo por eso decimos que la violencia está normalizada y naturalizada, porque se piensa que eso está en la naturaleza de los hombres, ¿no? Y la sumisión y la obediencia en la naturaleza, supuesta naturaleza de las mujeres. Nosotras en Refugios hemos recibido mujeres, además de distintos orígenes, niveles académicos, económicos, que han sido violentadas por sus parejas sentimentales, por sus exparejas, por sus hijos y por sus padres, ¿no? Entonces, justo por eso tenemos que ir al fondo de esta situación y bueno, y darnos cuenta que se trata de un asunto, como lo decía muy bien Emiret hace rato, de derechos humanos de las mujeres, del derecho a la educación, del derecho a la salud, de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? La violencia lastima la integridad de la persona, puede acabar con la vida de la persona y también con las oportunidades de desarrollo que pueda una persona tener. Híjole, es complejísimo, porque también cuántas de esas mujeres son violentas, y lo pongo también en la mesa. Miren, yo un día hice un programa de violencia contra los hombres y me quedé impactada. Es decir, nos estamos desenvolviendo ya en una sociedad violenta per se. Por esta violencia doméstica va de aquí para allá y de allá para acá. Ahora, la fuerza del hombre es lo que permite que las maten. La fuerza y volvemos a la impunidad social y la impunidad del Estado. O sea, hay todo un sistema que lo permite. Porque pueden, exactamente. A un hombre todavía hoy se le abren las puertas a obtener ciertos trabajos por ser hombres. Es decir, no podemos perder de vista que estamos todavía en un sistema desigual y jerárquico. Por eso justo abordar la violencia lo tenemos que hacer con perspectiva de género, es decir, dándonos cuenta de cuáles son las brechas y los sesgos de género que todavía se están jugando en nuestra sociedad y en nuestras relaciones. Ahora, lo que dices es cierto, las violencias se reproducen, porque yo aprendo ciertas cosas de la vida y eso es lo que voy a reproducir. Por eso, muchas veces, las mujeres podemos también tener actitudes machistas. Sin embargo, esto está inmerso en este sistema que, bueno,
a veces por usar tanto las palabras pierden el sentido, pero en este sistema patriarcal, que lo que quiere decir es esta manera en la que el mundo se ha organizado de manera jerárquica y desigual, en donde se ha puesto en un lugar de superioridad a los hombres y lo que tiene que ver con la masculinidad, o sea, definido como masculinidad, y lo que tiene que ver con las mujeres y lo que se ha definido como feminidad en un lugar inferior. Por eso todavía las labores de cuidados, por ejemplo, están a cargo de la mujer. Están a cargo de la mujer y están poco valoradas, cuando es una de las tareas fundamentales para nuestra sociedad. Como dices tú, es que es un fondo, porque miren, o sea, la estadística en México es que nosotras morimos más de diabetes, de obesidad y demás que ellos, porque los cuidamos. Porque le damos el medicamento a la hora adecuada, porque, ay, gordito, no está comiendo eso, y eso es mucha grasa, pero tú te la tragas. O sea, Exacto. tú sí te la... Entonces, es una cosa cultural bien fuerte. Ahora, hemos avanzado mucho, yo veo, de la generación de mi mamá a la mía. Ella tiene 91, yo 56. Hemos avanzado algo, pero lo veo muy lento. Sobre todo en los índices de los recientes 5 años de feminicidios en México. No lo puedo creer. Exacto, hemos avanzado mucho de jure, ¿no? En las leyes, en el acceso, que no hay un acceso real a la justicia, porque también nuestro sistema de procuración de justicia es altamente discriminatorio y machista. Y es machista. Entonces, regrésese a que le pongan bien en su madre, porque si no, no va a poder usted levantar el acta. La bonita invitación de quienes imparten del Ministerio Público. Justicia. Entonces, en los órdenes de justicia, en el sistema de salud, cuánta discriminación, la violencia obstétrica, ¿no? O sea, en tantos espacios lo vemos en el día a día que de verdad, yo diría que no hemos avanzado tanto como a veces se presume. Sí hay leyes, se ha trabajado mucho, qué bueno que cada vez hay mujeres que están más acercadas a los discursos de género, que hay mujeres especializadas y que están haciendo esos esfuerzos, pero en la sociedad, en el cotidiano, en lo sustantivo, yo veo que todos los días las mujeres salimos con miedo a hacer lo que tengamos que hacer. Vamos proponiendo un espacio con Marilú y con Emiret, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Cada 15 días, una vez al mes, como quieran. Donde ustedes, señores, y nosotras podamos trabajar esto. Trabajar. Que ustedes sean invitados también a decir por qué son violentos o cómo desde la trinchera masculina pudieran otros hombres dejar de ser violentos. Es que, de veras, cuando lleguen hoy a su cama, acuérdense de esta vocecita. Habrán matado a 12 mujeres. Por ser mujeres. ¿Y por qué? Porque pueden. Híjole, eso es horrible.